Bueno, pues nos da mucha alegría que nos sigan acompañando en esta semana de ejercicios espirituales. Pues vamos a meditar hoy nuestra quinta plática, reflexión, ¿verdad? Que se titula Regresar a Jerusalén. Estamos siguiendo todo este pasaje del capítulo 9 del Evangelio de San Juan, el ciego de Jericó que recobra la vista. Y hoy vamos a tratar de abarcar los textos del Evangelio de San Juan para que vayan preparando su Biblia, capítulo 9, versículos del 7 al 34. Pero antes de iniciar, les invito a que hagamos una oración con este canto que es muy bonito. Se titula Haz un acto de fe, porque si este ciego no hubiera hecho un acto de fe, no hubiera recobrado la vista. Vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando sientas que tus sueños sueñan, es un acto de fe. Cuando todo se vuelva tinieblas, haz un acto de fe. Cuando pienses no valió la pena, cuando muchos que no son condena, cuando todos se han dado la vuelta, haz un acto de fe. Si tu mundo no da vueltas, no te rindas, piensa que Dios está contigo y lo puedes hacer. Dios contigo, lo conseguirás. Dios contigo, no puedes detener. Dios contigo, la tempestad cedió. Dios contigo, el sol iluminó. Cuando creo todo es tristeza, acto de fe. Cuando todo se vuelva tinieblas, haz un acto de fe. Cuando creo todo es tristeza, cuando el alma agonizar comienza, cuando todo se va y nada llega, haz un acto de fe. Si tu mundo no da vueltas, no te rindas, piensa que Dios está contigo y lo puedes hacer. Dios contigo, lo conseguirás. Dios contigo, no puedes detener. Dios contigo, la tempestad cedió. Dios contigo, el sol iluminó. El sol iluminó. Dios contigo, lo conseguirás. Dios contigo, no puedes detener. Dios contigo, la tempestad cedió. Dios contigo, el sol iluminó. Bueno, muy bien, después de que hemos escuchado este canto tan bonito, le pedimos al Señor en su nombre que nos conceda la gracia de que nuestra vida sea una constante renovación de fe. Y vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues como ya hemos venido recorriendo este pasaje muy hermoso,
cómo Jesús logra recobrar la vista a este ciego. Y encontramos en el momento de hoy este capítulo 9, versículo 6. Si tienen su Biblia, les invito a que la tengamos ahí a la mano. Y en la última charla vimos el versículo 6, donde Jesús, ¿verdad?, tocó el piso, escupió en él, hace con su saliva un poco de lodo y lo unta en sus ojos. Y ahora yo quisiera invitarles a que escuchemos la proclamación de este primer versículo, capítulo 9, versículos 7. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Encontramos ahora a este hombre que obedece, escuchando la voz de Dios, obedece lo que Él le dice, porque el versículo 7 le indica: ve a lavarte al estanque de Siloé. Y curiosamente, el nombre de Siloé, de este estanque, significa enviado con mayúscula. Pareciera que Jesús le está diciendo: aún no has logrado ver, no solo físicamente, sino interiormente, al que está delante de ti. Lo has escuchado, pero ahora tienes que dar un paso más fuerte, que es precisamente encontrarte con Él, reflejarte en el agua de este estanque, donde tú vas a encontrar tu interior. ¿Qué es lo que realmente te impide ver cuál es el motivo de esta gran ceguera que el ser humano de hoy tiene? Y dice, ¿verdad?, que obedeció a la voz de Jesús, porque el ciego, dice, se fue y se lavó. Y cuando regresaba nuevamente a Jerusalén, podía ver. Pareciera insignificante esta última parte del versículo. Primero, porque dice, obedece a la voz de Jesús. En otras palabras, obedece al enviado, va, se lava como él se lo indicó, y dice, de camino a Jerusalén, cuando regresó ya podía ver. Este versículo es muy importante, hermanos, porque no se dice que enseguida que tomó el agua en sus manos para quitarse el lodo que tenía en sus ojos, recobró la vista, sino cuando regresó a Jerusalén. Para el pueblo judío hay una ley estricta, mosaica, donde se dan indicaciones. El día sábado era el día del Shabbat, el día del descanso. No debía trabajar, debía descansar, y sobre todo tenían también que no dar muchos pasos. En este caso, solo se le permitía dar 900 pasos. Si una persona en día sábado daba más de 900 pasos, estaba rompiendo la ley de Dios, ¿verdad? La ley de Moisés. E incluso si una persona se le comprobaba esta acción, el resultado sería ser condenado a muerte. Así de fácil, nada más. Entonces, primero, el milagro se realiza en día sábado. Más o menos la distancia que podríamos encontrar del templo de Jerusalén, donde el ciego acostumbraba a pedir dinero, en el camino que tendría que hacer, los pasos que tendría que dar, válgase decirlo así, hacia el estanque de Siloé, serían aproximadamente, tendríamos ahí, ¿verdad?, aproximadamente unos 450 pasos si fuera una línea recta, o 600 pasos si fuera rodeando. O sea, de una u otra manera, era muy probable que este ciego, si decide regresar a Jerusalén, si decide regresar a Jerusalén, al templo, prácticamente estaría rompiendo la ley de Moisés. ¿Y de qué le serviría haber recobrado la vista si al final lo van a matar? Porque rompió, ¿verdad?, transgredió la ley. Sin embargo, y encontramos en este pasaje que este hombre tiene que hacer una decisión. O se queda en el estanque esperando hasta que transcurriera las vísperas del día sábado para regresar a Jerusalén, o en ese mismo momento iniciar su marcha para que el milagro fuera completado. Claro, Jesús no le dijo cómo se iba a realizar este milagro, ¿verdad? Pero el pasaje nos lo narra así, y de hecho es importante porque nosotros decidimos qué es lo que conviene a nuestra vida. Para el judío
Regresar a Jerusalén era dar testimonio de que había sido sanado y narrar cómo había sido sanado. Muchas veces el ser humano no logra sanarse porque no da los pasos convenientes, a pesar de que haya retos, a pesar de que arriesgue la vida. ¿Cuántas veces preferimos no arriesgar la vida al que dirán, al que me van a juzgar, y quedamos en nuestra ceguera? Nos quedamos ahí estáticos sin poder ver un nuevo futuro en nuestra vida. Entonces, aquí encontramos a este ciego que desafía la ley, que bien estaba expresada en el Éxodo capítulo 31, versículo 4, que dice: aquel que rompa la ley del día sábado será ejecutado y condenado. Él no se limitó a estos preceptos, sino quiso hacer la experiencia más grande. Hermanos, es necesario que rompamos nuestros propios criterios, ¿verdad? No las leyes, sino nuestros propios criterios para dejar que Dios actúe en nuestra vida. A veces cuando tú dices que quisiera pedir perdón, pero es que, ¿qué va a decir? Pide perdón, porque tú recobrarás la salud o recobrarás la vista, como tenemos en este caso. Entonces, un primer momento que encontramos de esta sanación en el ciego, sí es que recobró la vista, pero también unido a ello, encontramos que él queda libre del legalismo, de las leyes, del qué dirán, de las tradiciones que a veces nosotros mismos nos hemos impuesto o se nos han impuesto y no somos capaces de ir más allá. Entonces, hoy también Dios nos hace un llamado a que nosotros podamos romper nuestros propios esquemas para buscar el milagro mayor de Dios en nuestra vida o para practicar la caridad hacia los demás. ¿Cuántos matrimonios se han deshecho? Porque quizás hay amigos, familiares que le dicen a la esposa o al esposo: no regreses con él, no le pidas perdón, ultimadamente, pero la pareja está que quiere ir a buscar porque están de por medio de los hijos, pero puede más el qué dirán de los demás que aquello que realmente mueve el corazón de una persona. O cuántas personas quieren acercarse a Dios, pero como siempre los están juzgando, mejor no voy, ¿verdad? Mejor me quedo aquí, aunque me quede ciego. Entonces Dios libra a este ciego, ¿verdad?, de la oscuridad, de la penumbra de su vida, pero también le da la capacidad de que sea un hombre libre de prejuicios, libre del qué dirán, si lo que está buscando al fin y al cabo es algo mayor, una caridad mayor. Otro momento también que tenemos, ¿verdad?, es el cuestionamiento en el versículo 8, en el capítulo 9, versículo 8, cuestionamiento que le hacen sus vecinos, dice así el versículo 8. Los vecinos, los que antes lo habían visto pedirle limosna, le preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, el ciego decide regresar hacia el templo a agradecer a Dios que le ha recobrado la vista y dar testimonio ante las autoridades fariseas, ¿verdad?, del pueblo, del templo, que eran los que les tocaba constatar que el milagro se había realizado. Y mientras él regresa, dice curiosamente el versículo 8, que no regresó con su familia. ¿A dónde regresó? Con aquellos personas, vecinos, con los que normalmente convivía, aquellos que le conocían como el ciego que pedía limosna a la puerta del templo de Jerusalén. La pregunta sería: ¿por qué no regresó con la familia? ¿Qué le impedía a este ciego regresar a su familia? No tendría que ser con los primeros que corriera, pero probablemente podríamos decir, ¿verdad?, que no había una muy buena relación con la familia, probablemente por algún motivo. Se sentía mejor o se sentía más cómodo con su medio ambiente, ¿verdad? Válgase la expresión, los de la calle, con los que a lo mejor alguna vez le daban una propina, una moneda, ¿verdad? Con aquellos que quizás le daban un pan para que pudiera tomar alimentos. Este pasaje habla de que no había una buena relación familiar o no había un interés de parte de la familia por él y de él hacia su familia. ¿Cuántas situaciones adolecemos en nuestros tiempos? Porque la situación familiar no es la mejor, la que quisiéramos, la que nos agradaría que pudiéramos tener juntos. Y por otro lado,
¿verdad? Llega al ambiente que ya lo conocen y ahí es donde se encuentra. Y entonces viene esta primera inquietud. ¿No es este el que pedía limosna? Me llama la atención cómo el pasaje expresa primero que el ciego no tiene un nombre. ¿O si encontraron ustedes algún nombre ahí leyendo el texto? No, parece que no tenía un nombre. El calificativo que le daban era el ciego de nacimiento. ¿Por qué no tenía un nombre? Quizá porque no tenía un reconocimiento como persona, porque quizá esta persona no era de interés para otros. Incluso en el versículo 8 dice los vecinos, no dice Juan, Pedro que andaban cerca de él, que lo conocían. Al parecer, aquellos que no tienen nombre son los que no tienen tampoco una dignidad o un interés en los demás, y como no lo tienen para sí, tampoco lo van a dar para los demás. Bien dirá el dicho popular, nadie da lo que no tiene. Entonces nosotros vamos a poder dar en la medida que haya algo en nuestro corazón, que nuestro corazón esté lleno de gratitud, de confianza, de que hemos sido capaces de recibir una ayuda de parte de otras personas. Pero muchas veces, como la experiencia que hace este ciego, regresa pues con los que convivía, con los que algo por lo menos lo conocían, que era el limosnero, ¿verdad? Entonces, hasta aquí llama la atención que parece que este ciego no tenía una personalidad, no tenía un reconocimiento delante de los demás, porque le titulan este, ¿verdad? Pero lo curioso es que dicen, no es este, en esta expresión que se utiliza, como decir, algo le pasó, quizás se ve diferente, como que ahora sí ve, o no será el mismo. O sea, hay como esa inquietud de decir, bueno, ¿qué está pasando? Lo que ha pasado es precisamente que el ciego ya no es la misma persona. No se trata de un ciego que ve, sino de un ciego que ha abierto su corazón a Dios. Dios ha purificado el interior y ahora él puede ver desde dentro hacia afuera. Antes él no veía, sentía, percibía, pero ahora él puede percibir una realidad desde su interior, desde lo que él está viviendo. La primera pregunta aquí sería, ¿qué es lo que a mí me impide ver? Desde dentro, ¿qué es esos sentimientos de dolor, de nostalgia, de enojo, de a lo mejor frustración también, que me impide ver a aquel que está cerca de mí y a quien tampoco yo le doy un nombre? Porque este ciego no tiene un nombre, porque no ha recobrado aún una dignidad. De hecho, en el siguiente versículo él les dirá, no soy el mismo, soy una persona distinta, porque me he encontrado con aquel que le ha dado la dignificación a mi persona, que ha limpiado mis pensamientos y que ha purificado mi corazón. Entonces, en el versículo 9 encontramos, ¿verdad?, que unos le dicen, unos decían, sí es él, otros decían, no, no es él, aunque se le parece, pero al mismo tiempo decía, sí, yo soy. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, encontramos aquí cómo ante la duda que aquellos que le conocían tienen, él no les dice, soy el ciego y ahora veo. No, él hace el énfasis en decir, sí, yo soy. Y esa expresión del yo soy se equipara mucho al yo soy con mayúscula del Éxodo capítulo 3. El yo soy es yo soy refiriéndose a Dios. Dios que se hace presente, el hombre alcanza una gran dignidad cuando se pone delante de Dios. Cuando ve su imagen reflejada en la misma persona de Dios, cuando él reconoce que Dios quiere su felicidad y que Dios quiere que todo aquello que le impide reconocerse sea una oportunidad para encontrarse ahora con el Dios mismo. Entonces encontramos esta parte donde él le dice, soy el mismo, pero ahora soy una persona transformada, diferente. La palabra de Dios va transformando nuestra vida de tal manera que, bueno,
Yo a veces les digo aquí en la casa, sobre todo a los jóvenes que están en la formación, y van de vacaciones y regresan y dicen, es que me dijeron que qué me hicieron, que qué me pasó, que soy distinto. Pero el pelo, la ropa, el porte, pues es el mismo. Pero ¿qué ha cambiado? El interior, el corazón. Dios se interesa no por una ceguera exterior, sino quiere que nuestra visión sea pura y clara desde el interior, desde lo más profundo de nuestra vida. Y enseguida, entonces, encontramos un siguiente punto, otra curación más aparte de la ceguera. Ya dijimos, ¿verdad? Jesús lo cura del legalismo que él tenía prescripto. Segundo, lo cura del no conocer su identidad, y ahora le da la salud conociendo una identidad que él tiene. Dice el versículo enseguida, entonces preguntaron, ¿y cómo es que ahora puedes ver? ¿Verdad? Viene esta pregunta, porque el ciego ha declarado esta expresión del yo soy, que significaría soy la persona, a lo mejor con un pasado, pero ahora he encontrado una manera diferente de vivir, con una dignidad que ha purificado mi vida, y que ahora yo soy independiente de una ceguera, porque ahora puedo ver y puedo hacer el bien a los demás. Y viene entonces la pregunta de estos fariseos, que le dicen, bueno, ¿cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes ver? Dice el versículo 10, entonces le preguntaron, ¿y cómo es que ahora puedes ver? Y él les contestó, ese hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Yo fui y en cuanto me lavé, pude ver. Entonces le preguntaron, ¿dónde está ese hombre? Y él les dijo, no lo sé. Solo palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces viene otro cuestionamiento, ¿verdad? Danos testimonio de que tú ves. Y él dice, yo lo soy, yo veo porque Jesús me sanó. Bueno, él dice, curiosamente, él que no tenía una dignidad, ahora él dice, el versículo 11, ese hombre, que sí tiene nombre, que es Jesús, hizo lodo, lo untó en mis ojos, me dijo, ve al estanque, lávate, fui, obedecí y pude ver. Es decir, el testimonio que el ciego da es que se ha encontrado con una persona que sí tiene nombre, que es Jesús, que es el profeta enviado por Dios Padre para dar la libertad a los que están encadenados, para recobrar la luz a aquellos que no ven, ¿verdad? Y esto lo ha narrado el Evangelio de San Lucas, cuando dice que el Mesías está presente porque da la luz a los ciegos. Y aquí se cumple el testimonio del ciego, es estoy delante del Salvador, del Mesías, porque me ha recobrado la vista. ¿Cuántas ocasiones nosotros podemos decir, yo no sabía, ¿verdad? No me había encontrado yo con Dios, pero desde que Dios llegó, mi vista cambió. Yo puedo decir eso. Yo pensaba tantas cosas en mis etapas de juventud, pero cuando llegué a escuchar la palabra de Dios, yo dije, como que una venda se cayó de mis ojos y dije, ahora puedo ver y puedo darme cuenta de las necesidades de otras personas, porque antes solo me preocupaba por mí. El ciego solo se preocupaba por pedir limosna para tener que comer, pero ahora que él ve, ahora se preocupa porque otros puedan recobrar la vista, puedan darse cuenta de su equivocación, puedan enmendar el camino, puedan recibir el consuelo que necesita su alma, puedan encontrar una nueva manera de vivir y puedan dejar de largo también a lo mejor el pesimismo, la tristeza, la depresión, que por diferentes motivos se han vivido. Aquí también hay que decir, ¿verdad?, que el ciego de Jericó, al dar este testimonio, da testimonio del Hijo de Dios. En el versículo 35 dice enseguida, ¿verdad? En el versículo 30, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? ¿verdad? Cuando les hace el cuestionamiento a los ciegos espirituales. Quien cree en el Hijo de Dios, en el Salvador, recobrará la vista. Y aquí también viene otra parte que quisiera citar, porque los versículos del 13, por lo menos, ¿verdad?, hasta el 18, encontramos pasajes claves que les invito a que ustedes puedan releerlo, pero el relato es el siguiente. En ellos encontramos cómo los fariseos se encuentran con este ciego, dice el versículo 13,
Y le dicen, a ver, ven acá, tú andas ahí pregonando que te dieron la vista y esto no lo puedes hacer público hasta que no demos testimonio nosotros, los que tenemos que saber quién lo hizo, cómo lo hizo y que no está en contra de la tradición. Y entran en un dilema tremendo, ¿eh? ¿Por qué? Porque le dicen, primero tú caminaste más pasos de los que debías el día sábado. Después, ese que te sanó, que dices que es Jesús, es un pecador, porque él no tenía la autorización en el Shabbat, en el día del descanso, de tomar tierra, porque eso ya es trabajo, ¿verdad? Barro, escupirlo y hacer lodo y ponértelo en los ojos porque es día de descanso. Entonces, el que te sanó no puede ser el Hijo de Dios. Y luego, ¿verdad? Todavía le seguro que es un pecador. Y le dicen, ¿o tú qué dices? En el versículo 17, volvieron a preguntarle al ciego, al que antes era ciego, puesto que te ha dado la vista, ¿qué dices de él? ¿Tú qué dices de él? Mira, ya rompieron todas las reglas, pero ¿tú qué dices de él? Es tan importante lo que nosotros decimos de Dios, lo que creemos de Dios, porque es nuestro propio testimonio, nuestra propia experiencia. Y él sencillamente dice, yo digo que es un profeta. Y pues esto se enciende a los fariseos porque ¿cómo a un ciego se le va a revelar el profeta, el Mesías, el Salvador? Y esto les enoja mucho. Entonces, los fariseos al darse cuenta que no logran justificar ni al Hijo ni a Jesús, pues entonces dicen, vamos con los papás. Y bueno, esto es una cosa, ¿verdad? Que enseguida mandan a traer a los papás, dice el versículo 19, y le hacen 3 preguntas a los papás. A ver, vengan para acá. ¿Este es su hijo? ¿Declaran ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Y aquí llama la atención, para la gente incrédula, nunca serán suficientes las pruebas que se den de la existencia de Dios. Si nosotros creemos en Dios, no nos tenemos que callar, aunque muchos corazones se resistan y se endurezcan, pero no sabemos en el momento en el que la persona va a ser accesible para escuchar la voz de Dios. Por eso hay que pedir siempre a Dios, pero también hay que trabajar, usar los medios que tenemos, hoy los medios de comunicación, la cercanía, predicar la palabra de Dios. Los invitamos a tomar los cursos bíblicos, aquellos que no los han tomado, para hacer una experiencia personal de Dios y que podamos dar testimonio de este verdadero Dios que transforma la vida del hombre. Y sobre todo, ¿verdad? Porque llama la atención que enseguida, cuando ellos llaman a los papás le dicen, sí es nuestro hijo, sí nació ciego, y luego, ¿verdad? ¿Por qué ve? Dice, pues nosotros no nos metemos en problemas, dice el versículo 21, es mayor de edad y él mismo puede darle la razón. Pregúntenle a él. ¿Cuántas veces, hermanos, nos lavamos las manos porque no queremos comprometernos? Claro, ellos no tenían miedo nada más porque sí. Ellos sabían que si atestiguaban en favor de su hijo, era atestiguar en favor de Jesús. Y esto significaría que ellos también corrieran el mismo riesgo que el hijo estaba a punto de correr y que lo van a expulsar de la sinagoga, que sería ser excluidos de la sinagoga, ser expulsados. Y esto para un judío era algo tremendo, porque era como ser sacado del pueblo escogido, ¿verdad? Aunque viviera en el pueblo, pero ya no gozaría de estos derechos. ¿Cuántas veces buscamos nuestros intereses personales, nuestro amor propio, y mejor decimos, yo no lo sé, yo no vi, no me di cuenta, aunque sí viste y sí te diste cuenta? Y bueno, ¿verdad? Van con el hijo nuevamente y le dicen, a ver, dinos realmente quién te sanó. El hijo, ustedes van a encontrar los versículos del 22 hasta por lo menos el 26, donde le vuelven a preguntar al ciego, ¿verdad? Bueno, al que era ciego, porque ahora ya veía. Dinos la verdad delante de Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Y él les dice, ¿y si es pecador? Mira, yo no lo sé. Pero lo que sí puedo decir es que yo era ciego y ahora veo. O sea, ante el poder de Dios es irrefutable toda razón humana que se pueda tener. Por eso el ciego, convencido de esta experiencia, ratifica que él ha sido curado por Dios. Él ha hecho la experiencia de vivir la transformación de su vida en manos de un gran profeta, y él no le importa si sus papás dan o no razón de ser de ellos. El ciego al final los perdona. ¿Por qué? Porque entiende que ellos no han tenido el encuentro que él ha tenido con Dios. Entonces, hermanos, esta es una invitación a que nosotros, haciendo la experiencia de la fe
de la obediencia a la palabra de Dios, de hacer lo que la palabra de Dios nos dice, nos va a sanar, nos va a liberar. Va a costar, sí, va a costar y quizás nos va a costar mucho, pero al final es como nosotros podemos poder recuperar la paz de nuestra vida que en muchas ocasiones hemos perdido. Podemos recuperar la serenidad de poder ver de frente a los demás sin problema, porque el relato, como ustedes podrán ver hasta el versículo 34, no narra que él fue y le dijo, a ver papás, ¿por qué no dan testimonio de mí? Digan que yo era ciego y que ahora tienen un hijo que ve. No, simplemente el ahora que puede ver, ¿verdad? El ciego que ahora puede ver porque siguen sin tener nombre, él dirá, yo respeto, yo elegí mi camino y yo sé que esto va a tener consecuencias. Mis papás escogerán su camino y también va a tener consecuencias. Los papás escogerán decir, yo no lo sé, pregúntale a él, pero yo quiero seguir estando en la sinagoga, quiero seguir siendo parte del Antiguo Testamento y no me abro a la novedad de la vida, que es encontrarse con Jesús, que es el Mesías, que es el Salvador. Y yo quisiera, ya casi para ir concluyendo, insistir, ¿verdad?, que muchas veces las sanaciones de nuestra vida no se dan por miedo, porque nos falta confiar en Dios, porque nos cuesta arriesgarnos al qué dirán, a ser criticados incluso por la propia familia, pero ser auténticos en reconocer que solo Dios puede darnos la salud de nuestra mente, de nuestro corazón, el consuelo, ¿verdad?, total de nuestra vida. ¿Cuántas veces realmente el pecado es el que nos impide poder ver? El ciego hace una clara distinción, yo no he pecado, considero que mis padres no han pecado, pero ¿por qué se realizó esta curación? Para que se manifestara la gloria de Dios, así lo dice al inicio del capítulo 9, y sobre todo, ¿verdad?, para que manifestándose, él pueda ser una persona libre. Dice el versículo 31, bien sabemos que Dios no escucha a los pecadores, solamente escucha a los que lo adoran y hacen su voluntad. Nunca se ha oído decir de nadie que diera la vista a una persona que nació ciega. Si este hombre no viniera de Dios, ahí está dando fe, no podría hacer nada. Le dijeron entonces, tú que naciste lleno de pecado, ¿quieres darnos ahora lecciones a nosotros?, le dicen los fariseos. Y lo expulsaron de la sinagoga. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, esta última parte, encontramos que este ciego, al recobrar la vista interior y exterior, pudo, ¿verdad?, dar testimonio y decir, Dios escucha a los pecadores. Si hay algo en ti que todavía necesita ser sanado por Dios, díselo a Dios, clama a Dios, pídele a Dios. En lo más secreto de tu corazón, si tienes oportunidad de ir en los próximos días a la iglesia, ante el Jesús sacramentado, ¿verdad?, ante la hostia consagrada, y Señor, sáname, recobra la vista. Yo quiero ser un fiel adorador tuyo que haga tu voluntad. Si nosotros nos empeñamos en esta parte, hermanos, aunque como el ciego, ¿verdad?, nos critiquen porque dicen, ahora tú nos quieres dar lecciones, ¿verdad?, por favor. Y segundo, lo expulsan de la sinagoga. Al ciego eso no le importó, porque ahora él era una persona libre, porque la sinagoga era el preludio para encontrarse con la plenitud de Dios. Y él ahora se ha encontrado con la máxima expresión de Dios, que es su misericordia, y se ha encontrado con el Dios mismo, al que ahora le dice, ¿verdad?, que Él es parte de este templo sagrado y donde su cuerpo, su persona, es templo y le ha recobrado la dignidad. Por eso es muy bonito cuando una persona, escuchando la palabra de Dios, lo obedece, desafiando muchas situaciones, incluso a veces cosas que tenemos que dejar en nuestra propia vida, podremos convertirnos en personas que adoramos a Dios, que recibimos de Dios sus bondades, su bendición, y sobre todo que tratamos de hacer su voluntad todos los días. Por amor a Dios, Jesús ha dado la vida. Estos días de ejercicios tienen como propósito que nosotros seamos sanados interiormente y que recobremos la dignidad como hijos de Dios para ser personas libres, felices en la voluntad de Dios. No de acuerdo a nuestros criterios, sino a la voluntad de Dios. Ojalá que lo que resta de estos ejercicios, cada uno de nosotros
nos acerquemos en el silencio de nuestro corazón y supliquémosle a Dios, Señor, sáname, permite recobrar la vista, quitándome de mí todo aquello que me impide verte y ver a los hermanos como mis verdaderos hermanos. Dame la gracia de poder hacer tu voluntad hoy, mañana y siempre, para que yo viva una constante transformación de mi vida. Pensemos en esto, pidámoselo a Dios y que estos momentos de silencio que tenemos a continuación pues nos lleven realmente a un encuentro personal con Dios para experimentar una transformación total de nuestra sanación de cuerpo y de alma.